como bien dijimos, y eso es cuando hablábamos del ejemplo de Macri, está todo muy bonito, pero Argentina es muy cambiante. Y si vos realmente no haces sentir los cambios en el bolsillo del argentino, el argentino normalmente te suelta la mano, justificadamente. Y para hacer sentir estos cambios en el bolsillo del argentino, el gobierno apuesta a esto. Sí, en rasgos generales se ve que la gente acompañaría, en rasgos generales digo porque después cuando se discuta tema a tema pueden llegar a surgir algunas cuestiones con las que la gente no esté tan de acuerdo, pero en rasgos generales tenés un 54% de los argentinos que está de acuerdo y que cree que Argentina necesita encarar estas reformas estructurales, un poco lo que charlábamos antes de arrancar. La primera apuesta, después del 10 de diciembre, que es cuando el Congreso cambie, digamos, y tome la nueva forma hasta el 2027, es el presupuesto, ¿no? Si logra aprobar eso, también es una primera muestra una muestra de gobernabilidad para Estados Unidos, para el Fondo Monetario Internacional, para los propios argentinos y para el mercado, que es muy importante, porque esa gobernabilidad es la confianza que siempre se dice que necesita tener un gobierno para atraer inversiones. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del protagonista. Volvió él, volvió esta sección hermosa que tanto me gusta hacer, esta pata política del protagonista que tanto hace falta muchas veces, por más que a la gente no le gusta la política está y influye en la vida. Así que nada, muy contento. Tommy, muy contento de volverte a tener. Para que no lo sepa, para algún colgado de la palmera, director y cofundador de la consultora Trends. Así que es un privilegio tenerlo con nosotros y todos los datos que nos trae recién sacadito del horno. Tommy, bienvenido de nuevo. Hola Santi, ¿cómo andás? Bueno, un placer para mí también volver a hacer este programa que nada, que tanto me gusta y que me acerca un poco a charlar con vos y a traerle a la audiencia un poco de información y datos ya pasada la elección que fue durante, lo que hablamos durante todo el año, a traer datos un poquito diferentes, a ver cómo están las expectativas de cara al año que viene y qué pasa, ¿no? Exactamente, te metiste muy bien en tema principal. Durante todo el año, un poco nuestro guión había sido las elecciones, que era sin lugar a dudas a nivel político lo más importante y trascendental del año. Pasaron ya algunas semanas, no fue una elección normal, entre comillas. Creo que nadie se esperaba el resultado que pasó. Ya habiendo bajado un poco la espuma, ya habiendo corrido un poco de agua bajo el puente, ¿cómo estás viendo, Tommy, el ámbito político y la política en este momento? El estado de ánimo de la política en este momento de Argentina. Si te tuviera que decir en poquitas palabras, lo que veo es una renovación de las esperanzas, ¿no? Me parece que volvió a haber expectativa, no solamente expectativa económica, sino una expectativa de un futuro mucho más ordenado para los argentinos que venían de todo un año con muchos desequilibrios y con muchos cambios en el medio, porque fue un año electoral, pero no fue un año electoral que tuvimos una elección sola en octubre y listo, sino que arrancaron allá creo que por mayo con las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, ya en ese momento hacíamos el programa y hablábamos sobre los escenarios posibles ahí en la Ciudad de Buenos Aires, y después en un montón de provincias también un montón de elecciones de las que se intentaban sacar conclusiones de qué era lo que iba a pasar en octubre, que finalmente pocas de esas conclusiones se cumplieron, y todo eso hizo que los argentinos estén, que no entiendan qué iba a pasar a futuro, ¿no? Y entonces las expectativas se vio como iban bajando a lo largo del tiempo y me parece que esta victoria contundente de la Libertad Avanza en octubre renovó las expectativas y la esperanza de los argentinos de cara a lo que se viene. Sí, esto que decís último es fundamental. Me pasaste varios de los datos que ya vamos a estar mostrando, y sobre todo cuando uno analiza la tendencia de la expectativa, como vos bien dijiste, de la gestión de Milei y algunos otros datos, se ve como una pequeña caída durante tal vez la mitad del año y a raíz de las elecciones y de un mensaje realmente contundente en las urnas, como todo eso remontó. Y bueno, y que ahora lo vamos a terminar de comprobar con los datos que vos bien trajiste, pero antes de meternos a presentar y ya salir bien de lleno con los datos duros, ¿vos le atribuís esta renovación de expectativa a lo contundente que fue el mensaje de las urnas o también crees que hay otros factores que pueden llegar a estar influyendo? Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, y el apoyo de Bessent y lo que sea. Como te decía, el factor desestabilizador principal fueron la cantidad de elecciones que hubo para mí.
durante todo el año y eso era lo que desestabilizaba, no solamente emocionalmente a los argentinos, sino también a la economía y a los mercados, ¿no? Trayendo mucha incertidumbre para Argentina y me parece que de eso depende, o sea, de este resultado contundente que hubo en las elecciones, depende un poco la esperanza que vuelve a resurgir. Y como vos bien decías al principio, durante todo el año toda la tendencia de expectativa fue bajando y hoy estamos de nuevo, te diría, en enero del 2025. O sea, volvimos a lo mismo, solamente como que hubo un parate en el medio y volvimos a, a lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, lo que veo es eso, es una Argentina que renovó su esperanza y que tiene, me parece, mucha expectativa del futuro, ¿no? Porque todos quieren ver crecer a Argentina. Y como vos bien decís, bueno, este apoyo que hubo de Estados Unidos, si bien algunos lo tomaron para bien, obviamente los más afines ideológicamente a Estados Unidos y a Trump lo tomaron bien y otros lo tomaron mal, fue contundente, digamos, y le permitió al gobierno que no se le que no se le desestabilice la macroeconomía justo en el periodo de elecciones, necesitaba dólares y le dieron dólares a libre disposición al gobierno para que no haya una corrida. Me parece que lograron su cometido y, y el apoyo de Estados Unidos va a ser fundamental ahora también de cara a lo que viene para ver si se concreta en traer inversiones genuinas, que me parece que eso es lo que el país necesita, inversiones que le permitan generar empleo argentino y que haya cada vez más, más empleo formal, ¿no? Me parece que viene por ahí un poco la discusión para el año que viene. Sí, ni hablar, y bueno, y también pata fundamental si ahora con el nuevo Congreso, que es, vos bien dijiste, volvimos un poco a enero y a esos números en términos de estado de ánimo general del argentino, pero con un Congreso a partir de diciembre totalmente distinto. Y eso obviamente es un factor muy grande, considerando que tal vez el talón de Aquiles, entre comillas, hasta ahora de Milei y la Libertad Avanza, había sido siempre el Congreso, y bueno, y tal vez con estos nuevos números eso empieza a revertirse o a cambiar un poco. Pero sin más, amigo Tommy querido, si te parece, compartimos acá los datos que vos muy bien trajiste. Bueno, Tommy, acá un poco de lo que decíamos, esta es tal vez la situación actual y ahora vamos a ver la tendencia, pero ¿cómo es el estado de ánimo? ¿Qué sentimiento caracteriza mejor el estado de ánimo de los votantes, de los argentinos que se representaron acá? Y tenemos una contundencia de diferencia, si se quiere, en términos de ánimo positivo y negativo, a diferencia de lo que tal vez hemos visto antes, meses atrás, donde ya lo negativo pesaba un poco más fuerte. Sí, totalmente. Veníamos viendo hace muchos meses que primaba el pesimismo frente al optimismo, ¿no? Ese pesimismo que siempre vemos repartido entre tristeza, enojo, temor o incluso incertidumbre, que lo ponemos como algo neutro nosotros, pero, pero lo que vemos es claramente como lo que veníamos diciendo, ¿no? Cómo se renovaron las esperanzas. Casi la mitad de los argentinos está optimista de lo que, de la situación presente, digamos, y también de lo que se viene en el futuro. Y como bien estamos viendo en esta nueva placa que mostrás, fíjate que pasamos de sentimientos positivos de optimismo del 40% en el mes de septiembre, ¿no? Cuando había sido la elección en provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo nacional, digamos, había perdido contundentemente contra el peronismo en la provincia, y vemos cómo ese 40 pasa a un 48 de positivo, y de un 46 negativo pasamos a un 40 de negativo. Son números que el gobierno, por lo que estuve leyendo en el último tiempo, está mirando muy atentamente, están muy pendientes de las expectativas que tengan los argentinos a futuro, y veía que leía en alguna nota que dicen que comparan mucho esta situación con la situación postelectoral de Macri en el 2017, cuando también ganó contundentemente en las elecciones, pero después de eso, en las elecciones de medio término, pero después de eso, si hacemos un poco de memoria y recordamos lo que pasó hace ya casi 10 años, la cosa, la cuestión económica, digamos, a pesar de esa victoria, no arrancó y es más, fue lo que terminó, me parece, con el gobierno de Macri. Y por eso ahora el gobierno está tan atento a las expectativas y no solo al estado de ánimo, sino también económicas, porque sabe que de eso depende que le vaya bien en los próximos 2 años y poder
con este nuevo Congreso que vos muy bien mencionabas que se viene a partir del 10 de diciembre, sacar las reformas que necesita para, para y demostrar esa gobernabilidad que necesita y que no pudo demostrar en el 2024 porque le faltaron alianzas clave con principalmente con gobernadores para sacar leyes, ¿no? Sí, igualmente, o sea, yo creo que hay un factor que coincide con la situación de Macri, que es un poco el factor de la historia argentina, pero yendo bien puntual al ejemplo que traías vos de Macri, para mí lo que coincide es, che, si la economía no arranca, no hay con qué darle, no hay con qué darle. El argentino vota con el bolsillo para mí, siempre. O por su situación actual o por su expectativa de mejora en el bolsillo futuro. Pero es así. Entonces, si la economía no arranca, para mí te puede llegar a pasar lo mismo que le pasó a Macri. Hay una gran diferencia de que yo creo que el ajuste que hizo Milei estos 2 años es mucho más profundo que lo que intentó hacer Macri. Y entonces, si se quiere, no te digo que todo el trabajo duro y el trabajo y el barro, pero la gran mayoría del trabajo duro un poco ya lo hiciste. Eh, Venías con una inflación galopante y la pudiste dominar, venías con un gasto público muy elevado y de a poco lo fuiste recortando, y hasta creo que incluso en la cabeza de la gente. Hoy por hoy me parece que ya nadie, o por lo menos nadie que tenga expectativa de sobrevivencia política, discute el déficit o el superávit fiscal. Te pueden llegar a discutir las maneras, el cómo hacerlo, si esto es genuino o no, pero el consenso de que no podemos gastar más de lo que se ingresa, me parece que es algo que toda la Argentina acordó, y en gran parte es por Milei, por su discurso y por las cosas que viene haciendo. Creo que eso es una pata fundamental a la hora de comparar situación Macri 2017 con esta situación de Milei y el gobierno. Totalmente, me parece que se aprendió mucho del pasado y por eso hacía la comparación en el sentido positivo de que me parece que se aprendió de eso y por eso se mira justamente lo que vos decís que son las expectativas a futuro en esa materia, ¿no? Que es la fundamental, que es la economía. Y para agregar, Tommy, mira, justamente, bueno, otra de las encuestas, de los problemas que ustedes cuestionan justamente en la encuesta y de las preguntas que hacen, principal problema del país, y acá vemos según el tamaño, es cuánto preocupa al argentino, cuántos votos recibe cada tema, y principal problema, economía y salarios. Me sorprende un poco igual el tamaño de corrupción. No, no sé qué opinión te genera eso. Mira, el tamaño de corrupción ha crecido mucho en el último tiempo, te diría que desde antes. Bueno, ya parece que pasó un siglo, pero en realidad pasaron solamente 2 o 3 meses desde que se destapó la cuestión de Andis y bueno, todo lo que, y bueno, y después lo que siguió con Expert también. Pensá que fueron 2 o 3 meses donde se habló mucho de ese tema. Después pasaron las elecciones y ahora se volvió a hablar de la causa de los cuadernos. Entonces, la corrupción también es un tema que preocupa a los argentinos, pero como vos bien decías, si sumás economía y salarios, duplican, que ambos tienen que ver con la economía, ¿no? Si bien uno es la economía en general y el otro son puntualmente los salarios, son dos cuestiones económicas que duplican a la corrupción. Y después, si prestás más atención al gráfico, también te aparece bastante grande el desempleo, ¿no? Entonces, claramente, cuando juntas todo, la cuestión económica es la que sigue preocupando a los argentinos. Y bueno, lo hemos visto en otros capítulos también. Antes la cuestión económica estaba muy centrada, no sé si te acordás, allá por el finales de 2020, en realidad durante todo 2023, pero cuando nosotros empezamos a grabar, la principal cuestión económica que preocupaba era la inflación, que si la mirás está muy chiquitita ahí entre inseguridad y kirchnerismo ahora. Y ahora lo que más preocupa son salarios, desempleo y la economía en general, que me parece que son las cuestiones a resolver en el mediano plazo para la Argentina. Sí, además, si, como vos bien dijiste, si sumás salarios, y salarios no es la única pata que se podría sumar a economía, porque uno entiende que desempleo, que pobreza, son cuestiones que hacen a la economía. Si vos mejorás la economía, mejorás las condiciones y haces, entre otras cosas, que lleguen más inversiones es más trabajo, entonces te reduce el desempleo, más trabajo, más oferta laboral, indica mejores salarios, bueno, y diferentes cuestiones, pero es como decíamos antes, vos mejorás la economía y
el argentino te apoya. Y es lo mismo que le pasó a Macri. Macri no la mejoró, es más, en esos 2 años entre las legislativas y las presidenciales que termina ganando Alberto Fernández, la economía empeoró bastante con el gobierno de Macri y bueno, después terminó pasando factura, básicamente. Los kirchneristas, que eran en teoría el cuco, que nadie los quería ver, bla, 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 2 años después terminaron ganando la presidencia, bueno, y después todo lo que vino con el gobierno de Alberto Fernández. Me gustaría centrarnos también un poco en este dato que me parece muy bueno y atándolo a lo que comentaba yo antes de en estos 2 años la gran diferencia entre Milei y Macri es que Milei no tuvo problema de hacer gran parte del trabajo sucio y aún así, habiendo hecho el trabajo sucio, la gestión de Milei y la evaluación de su gestión está 10 puntos entre el diferencial de positiva y negativa a favor del presidente. Eso me parece un dato no menor, pero extremadamente importante, porque siempre se decía que hacer el ajuste que necesitaba Argentina era imposible o quien lo haga iba a tener que pagar un costo político demasiado alto. Y acá parece que hasta ni siquiera tuvo que pagar costo político, sino que se vio beneficiado de hacerlo. Sí, te diría que el costo político lo pagó claramente porque cuando Milei asume con una imagen positiva muy alta. Acá no lo vemos porque lo que estamos mostrando en nuestro gráfico es claramente lo de este mes. Y en el evolutivo que tenemos y que podemos llegar a ver más adelante, es lo que pasó durante, o sea, cómo estaba la evaluación de la gestión nacional durante todo el 2025. Pero si vos ves, la gestión iba ganando en imagen negativa, digamos, desde enero hasta, hasta septiembre. En imagen, bueno, te diría que hasta agosto, que fue el peor momento, que me parece que es cuando se destapa lo que habíamos hablado antes del Andis, donde la evaluación negativa se le ha habido el 53%. Me parece que logró sortear de una buena forma ese costo político por esos ajustes, y la elección le vino como anillo al dedo, porque me parece también que es la última esperanza que tienen los argentinos, ¿no? Es como la última gran apuesta que tienen los argentinos de ver si la rueda empieza a girar para el otro lado. Y me parece que esa esperanza todavía es la que le permite a Milei una evaluación de su gestión muy favorable, con 10 puntos, como bien vos decías, de diferencial positivo. Sí, 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 sí. A mí este número siempre fue el que más ruido me hizo en términos de las proyecciones y demás, por una cuestión de que es verdad que en agosto, como vos bien dijiste, la evaluación de la gestión había subido bastante en lo negativa. Em, También yo creo que influyó un poco, no solo que explotaron todas estas cosas, para que se revierta y suba la imagen positiva, no solo fue las elecciones, porque en definitiva eso no debería per se modificar la evaluación de la gestión de la gente. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, no porque le fue bien en las elecciones, alguien va a decir, che, Milei es una mierda y va a pasar a decir, Milei es un capo, porque ganó las elecciones. Pero sí lo que creo que tal vez influyó un poco fue el cómo se fue manejando a medida que iban saliendo esas causas. Qué sé yo, a Sper cuando tuvo que correr se lo corrió, se apoyó a Santilli, se puso a disposición cuando fueron lo de los audios y en teoría después la justicia terminó diciendo como que no había mucho para investigar. Con lo del Garrahan, después el Garrahan terminó largando un comunicado que gracias a eficiencia operativa pudieron conseguir más recursos. Es como que varias cosas que tal vez en su momento le pegaron y le pegaron duro, de a poquito se fueron resolviendo, entre comillas, a favor del gobierno. No sé si vos lo opinás lo mismo o a qué le atribuís más que nada a esta subida de la evaluación. Me parece que Milei ha logrado en el último tiempo, y lo vemos en la imagen siguiente, ha logrado en el último tiempo captar a una porción de la población que lo miraba con desconfianza y que ahora no lo mira tan mal. Y son los adultos mayores, ¿no? Tenés un 53, lo que en la campaña del 2023 eran los viejos meados, me parece que son los adultos mayores con una posición económica, em, una posición económica media o un poco más alta, no aquellos jubilados que miran con mucha desconfianza al gobierno después de todo lo que pasó durante este año y el año anterior. Em, pero me parece que sí logró captar
a esa porción del electorado que en el 2023 lo miraba con desconfianza o que lo habían ido a votar con un poco de desconfianza porque algún hijo o nieto le decía, bueno, este es nuestro candidato y esta es nuestra esperanza, bueno, lo que se habló durante mucho tiempo. Me parece que hoy lo logró captar Milei y esta alianza con el PRO mucho más fuerte también, ¿no? Con Patricia Bullrich mucho más fuerte y con un montón de dirigentes del PRO que están migrando hacia la Libertad Avanza. Me parece que hay todo un segmento, digamos, que antes lo miraba con desconfianza, que hoy lo está empezando a apoyar y apoyar un poco más. Y me parece que sumado a lo que vos comentabas como las causas, digamos, de esta mejora en la evaluación de la gestión, me parece que viene también un poco por ese lado, ¿no? Hay como, hay, hay como si te dijese que el voto ese transversal que había habido en 2000, que hubo en el 2023 cuando a Milei lo votaron tanto los jóvenes, tanto de la clase baja como de la clase media como de la clase alta, y lo votó no solo la clase media o alta, que quizás es la más antiperonista siempre en Argentina, y lo votó también la baja. Me parece que cambió un poco el perfil del votante de Milei y Milei logró mantener esa base, ese núcleo duro de jóvenes que lo bancan, que es transversal a cualquier clase social, pero me parece que además de mantener ese núcleo duro, logró conquistar a un votante más histórico del PRO o del antiperonismo, que antes quizá le daba su apoyo en la elección, pero después no apoyaba tanto sus medidas o sus formas. Y poco a poco me parece que también esto con el cambio, ¿no?, de Milei en algunas formas que no lo vemos hoy puteando tanto o va vestido de traje a los lugares y qué sé yo, viste, gente que le interesaba más las formas quizá que el fondo, que lo está apoyando más y en eso se ve un poco reflejado también este crecimiento en la evaluación de gestión. Sí, y mismo para darle la derecha, yo creo que él, a raíz de las elecciones y del resultado electoral, desde el primer minuto de su discurso en el búnker, dio un poco la actitud que mucha gente le pedía, hasta incluso en el momento que tal vez tenía más cartas para no darla. O sea, después del mensaje claro y el resultado contundente de las urnas, tranquilamente Milei podría haber salido con el cuchillo entre los dientes y decir, che, los argentinos me apoyan, ustedes gobernadores vengan, que si no, nada, le están traicionando a los argentinos y ser mucho más combativo y todo lo contrario, salió con una actitud mucho más amena, abierta al diálogo y creo que justamente como vos decías bien anteriormente, es un poco lo que se le valora más que nada en ese rango etario, las formas, el no putear tanto, lo de estar de traje y también el extender una mano hasta incluso cuando tal vez menos la necesitas, entre comillas, a todos esos sectores. Digo entre comillas porque obviamente después cuando nos metamos con el Congreso las sigue necesitando, pero sí es verdad que se podía malentonar tranquilamente con los resultados de las elecciones y no lo hizo. Creo que para bien de la Argentina, yo coincido que era la actitud correcta. Vos mencionás el discurso de la elección de octubre, yo me voy a ir un poco más atrás y te voy a llevar al discurso de la elección de septiembre, cuando pierde por 15 puntos en la provincia de Buenos Aires. Me parece que ahí hay un clic fundamental en Milei, en su discurso, cuando sale después de perder por 15 puntos y dice y reconoce que necesita cambiar muchas cosas y que necesita, y que necesita tender puentes con quienes piensan más parecido a él para poder conseguir lo que él quiere. Y él se mantiene en esa línea desde que pierde la elección en provincia de Buenos Aires y, como vos muy bien decís, lo sostiene durante su discurso cuando gana contundentemente en las elecciones de octubre. Me parece que eso también le dio un voto de confianza porque se sostuvo en eso. Y no solo eso, sino que, bueno, lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla. Esto también, ¿no? Algunos cambios que hizo en el Gabinete Nacional que me parece que son bien vistos por una gran parte de la población y principalmente nombrar a Santilli como ministro del Interior, que me parece que fue una muy buena jugada porque Santilli es un tipo que te guste o no, tiene diálogo con todos, tiene diálogo con propios y ajenos, con peronistas y con antiperonistas, con cualquiera tiene diálogo y me parece que va un poco en la línea de lo que Milei dijo en esos dos discursos y me parece que son todas estas cuestiones, ¿no?, la que hacen que se renueven las esperanzas de los argentinos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Cuando me pasaste todos los datos, creo que esta es la que más me sorprendió.
no esperé un apoyo tan contundente a los cambios de gabinete, muy traccionado por esto de Santilli que mencionaba sin lugar a dudas, pero bueno, como vos bien dijiste, es un dato más que se suma, es como, creo que no recuerdo si lo hablábamos con vos en términos políticos o lo hablaba con Fran en la otra sección del que apuesta el peso gana, en términos económicos, pero cuando le estaban saliendo todas mal al gobierno, básicamente, yo lo que decía es, tenés la macro tan ordenada que realmente necesitas tres o cuatro, como vos sos un gran fanático del tenis, al igual que yo, es como necesitas tres o cuatro derechas buenas y te volvés a meter en partido, digamos. Y creo que viene pasando un poco eso, no solo con las elecciones, que es la más importante, pero viene encadenando el gobierno tres o cuatro decisiones buenas que me parece que hace que todo se malentone y que las expectativas crezcan bastante. Sí, totalmente. Amén de que se esperaba un dólar para después de las elecciones de 2000, de 2500, de 3000, bueno, todo lo que se habló, y el dólar se mantuvo estable, incluso en las últimas semanas estuvo bajando de esos 1400 a hoy de esos 1500 a unos 1400 hoy. Entonces, me parece que además de esas buenas derechas, digamos, también acompañó el mercado. Claro, sí, no, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero, como bien dijimos, y eso es cuando hablábamos del ejemplo de Macri, está todo muy bonito, pero Argentina es muy cambiante. Y si vos realmente no haces sentir los cambios en el bolsillo del argentino, el argentino normalmente te suelta la mano, justificadamente. Y para hacer sentir estos cambios en el bolsillo del argentino, el gobierno apuesta a esto. El gobierno apuesta a una reforma estructural en términos laborales, o una modernización si se quiere, una tributaria, del sistema de pensiones y jubilaciones. Vos me mencionabas bien antes de arrancar la charla en off, sobre todo y al principio, aprobar un presupuesto y ya gobernar con un presupuesto propio. Y me mencionaste rápidamente lo de una nueva ley de coparticipación o tratar de ver cómo se puede mejorar ese sistema. La gente, por lo que nos muestra la encuesta de Trends, ve de manera bastante positiva todas estas reformas. ¿Qué opinión te nace o qué opinión te surge de estos datos y de esta pregunta en particular? Sí, en rasgos generales se ve que la gente acompañaría, en rasgos generales digo, porque después cuando se discuta tema a tema pueden llegar a surgir algunas cuestiones con las que la gente no esté tan de acuerdo, pero en rasgos generales tenés un 54% de los argentinos que está de acuerdo y que cree que Argentina necesita encarar estas reformas estructurales para cuestiones que, o para temas que quizá quedaron un poco viejos, ¿no? Como vos muy bien decías, creo que hay un acuerdo en casi toda la población, no digo en toda, pero en casi toda la población, de que se necesita una reforma o una modernización laboral. Después puede haber matices de cómo, ¿no? Porque también tenés a quienes te dicen la reforma, la modernización laboral nos puede quitar un montón de derechos ganados. Me parece que ahí va a estar la discusión de cómo va a ser esa modernización laboral, que es una de las principales apuestas del gobierno y que el gobierno cree fundamental para poder atraer trabajo, bueno, como bien lo dice su palabra, para que se modernice para que se modernice también la forma, digamos, de regular el laburo. Eh, como vos muy bien decías, y bueno, era un poco lo que charlábamos antes de arrancar, la primera apuesta, después del 10 de diciembre, que es cuando el Congreso cambie, digamos, y tome la nueva forma hasta el 2027, es el presupuesto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Milei viene gobernando con un presupuesto viejo que se viene renovando, y tener un presupuesto aprobado por el Congreso te permite ordenar a tu gestión toda, básicamente. Y si logra aprobar eso, también es una primera muestra una muestra de gobernabilidad para Estados Unidos, para el Fondo Monetario Internacional, para los propios argentinos y para el mercado, que es muy importante, porque esa gobernabilidad es la confianza que siempre se dice que necesita tener un gobierno para atraer inversiones, ¿no? Entonces,
A lo primero que va a apuntar el gobierno es a aprobar el presupuesto del año 2026. Y en segunda medida, lo que dicen que se viene es esto, es la modernización laboral, ¿no? Es una de las prioridades que tiene el gobierno. Y después viene el resto. Después viene la reforma tributaria, una nueva ley de coparticipación que también se está hablando, una nueva legislación penal que también se está hablando. Pero bueno, son todos temas que se van a tener que discutir, pero para los que sin duda el gobierno está mucho más fuerte de lo que estuvo en los 2 años anteriores. Sí, y sobre Y ojo, todo sí. ojo que se está hablando de que el gobierno apunta a quitarle la primera minoría al peronismo en las cámaras, con algunas alianzas con, bueno, estuvimos viendo en las últimas semanas muchos dirigentes del PRO que se pasaron directamente a La Libertad Avanza, y también vamos a ver seguramente algunos, algunos acuerdos con gobernadores más afines que quieren que salgan estas cuestiones y que quieren apoyar estos temas en el Congreso, que quizá le permitan al gobierno tener una mayoría mucho más amplia de la que vemos hoy, que, que si te acordás, cuando antes de la elección se hablaba de que una buena elección para el gobierno era tener al menos un tercio en las cámaras para que no les puedan rechazar los vetos. Hoy el gobierno está mucho más fuerte que eso, porque logró una victoria mucho más contundente de la que se esperaba, y también al lograr esa victoria tan contundente y de generar ese diálogo con gobernadores afines, tiene una cantidad de diputados y senadores, o podría tener una cantidad de diputados y senadores mucho más grande de la que vemos hoy para poder sacar estas reformas. Sí, 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 lo deja parado no solo en los números concretos de sus diputados y senadores, sino en la influencia que puede llegar a tener en esa Corea del Centro, siempre la llamamos así, más que nada con ese mensaje tan contundente. Creo que es un poco lo que hablábamos también antes, lo contundente del mensaje hace que los patos se ordenen y que el gobierno en ese sentido, si bien se ha mostrado muy dialoguista, cosa que valoro y me parece está perfecto, tiene un poco el ancho de espada después de esta elección. Por lo menos por los próximos meses muy futuros, próximos, nada. Y diciembre, enero, febrero, yo creo que tiene crédito como para decir, muchachos, acabamos de votar y la gente no es que me apoyó un poquito, me apoyó muy contundentemente. Y bueno, ni hablar que eso los va a ayudar no solo con los propios, sino con los que pueda llegar a negociar y sumar. Pero algo que me parece muy importante, y a ustedes se ve que también, por eso lo preguntaron, es qué rol juega Macri y qué tan importante sería para Milei el tenerlo en sus filas o no. 45% de la gente cree que sí, que necesita el apoyo de Macri, Milei y el gobierno como para sacar los proyectos. Un 39% cree que no lo necesita y hay un 16% que no sabe o no contesta. ¿Cómo ves vos el rol de Macri? A ver, ¿cuál crees que va a ser la postura de Macri y qué tan importante crees que es que Macri apoye o no? Yo creo que Macri está de acuerdo en general con todas estas reformas que Milei plantea. De forma general, digo, después puede haber matices, pero me parece que él personalmente está de acuerdo, y el partido, de hecho, muchos de sus voceros, de los voceros de Macri, porque no siempre Macri habla, hablan en favor de todas estas cuestiones y principalmente de la forma en la que Milei está encarando la economía. Después pueden disentir o no en las formas, y pueden no ponerse de acuerdo cuando se juntan a comer milanesas en algunas cuestiones, pero en rasgos generales me parece que Macri va a acompañar. Y, y siempre es importante, me parece, que un expresidente te apoye, más allá del peso que pueda tener, que me parece que el peso de Macri cada vez es menor, y cada vez es menor porque Milei jugó muy bien incorporando a los dirigentes del PRO clave, que eran Patricia Bullrich, después de que Larreta ya, bueno, se desinfló en el último tiempo. A nivel nacional te diría que Patricia Bullrich era fundamental, y la vimos muy cercana a Macri también en el 2023, y Milei la logró traer, y con ella traer a mucha gente que apoyaba al PRO. Y ahora sumando a Santilli, que ya Santilli viene hace mucho, mucho tiempo apoyando a La Libertad Avanza, pero ahora sumarlo como ministro del Interior al dirigente que ganó en la provincia de Buenos Aires ahora en 2025, que había ganado en la provincia de Buenos Aires en 2021, me parece que es el referente junto con Cristian Ritondo
del PRO en la provincia de Buenos Aires, que tiene casi la mitad de la población, me parece que tener a esas dos figuras adentro de tu gabinete, bueno, ahora Patricia Bullrich se va a ir al Senado, un poco a ordenar el Senado, ¿no? Pero tener a esas dos figuras jugando de tu lado hacen que el rol de Macri sea cada vez menos importante, porque vos cada vez lo necesitas menos para negociar votos en el Senado, en el Senado y en diputados. De todas formas, me parece que, como te decía, es importante tenerlo de tu lado, es importante que un expresidente te apoye y todavía sigue teniendo seguidores propios y no solamente seguidores, sino también representantes en las cámaras que responden a él. Entonces, y aparte, como te decía, más allá de las formas, en lo general están de acuerdo. Entonces, Mm. es un cercano. Vos tenés que tenerlo cerca para poder sacar, tenés que tenerlo de tu lado para poder sacar estas leyes. Entonces, me parece que Macri va a cumplir un rol importante, hay que mantener una buena relación, el gobierno debería mantener una buena relación con Macri, a pesar de estas diferencias. Sí, y además no me parece justo en esto de buscar consensos y que cuanto mayor sea el apoyo en términos de diferentes partidos políticos detrás de los proyectos, mejores, no solo para la contundencia y las posibilidades de que salga el proyecto, sino como vos bien mencionabas, puertas para afuera. Estados Unidos, inversores, Fondo Monetario Internacional. Creo que es uno de los requisitos también que le pedí a Estados Unidos, de que las reformas salgan, pasen por el Congreso, justamente para demostrar un consenso en ciertos puntos a largo plazo. El largo plazo en Argentina no existe y falta para que exista, pero sí es verdad que es mucho mejor tal vez que pasen por el Congreso que mandarlas por decreto. Y sumando a esto que vos decías de Mauricio Macri, obviamente al estar tan afín, yo creo que sería una boludez, hablando mal y pronto, de que no esté apoyando, pero si te fijas en lo diferencial de las imágenes de los dirigentes, Macri tiene un diferencial bastante negativo, con -21, a diferencia de tal vez hoy por hoy el político a nivel nacional con mayor imagen positiva o con mayor diferencial, como lo es Javier Milei, que es el presidente, que tiene un +11 en la diferencia entre imagen positiva e imagen negativa. Ahí se nota bien lo que vos comentabas de cómo Macri de a poquito va perdiendo esa influencia o ese poder, entre comillas. También lo que y un datito, y ahí te dejo tu reflexión, Tommy. También algo que me sorprende, que si bien lo estábamos viendo cuando fueron todo lo de los audios, el 3% y qué sé yo, que era la imagen de Karina deteriorándose con la provincia, con la elección de provincia de Buenos Aires, que hasta encima le había puesto a algunos propios en contra, yo pensé que a raíz de la nacional iba a mejorar un poco su imagen y la verdad que sigue estando en una situación complicada. Sí, hasta tiene una imagen positiva, un punto menor que la de Cristina, que bueno, Mm. vemos ahí que tiene el 62% de negativa, digo, sí, claramente está entre los dirigentes peor valorados de Argentina. Me parece que hubo una asociación muy fuerte entre ella y corrupción, que como veíamos es uno de los principales problemas que detectan los argentinos. Entonces esa asociación entre persona y hecho impacta directamente de su imagen. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y sorprende también cómo imagen positiva gran parte de el gabinete, bueno, y de los allegados, Patricia Bullrich, Adorni, Caputo, Santilli, son los que por lo menos, está bien, va a venir alguien medio del otro lado de la vereda y va a decir, bueno, están todos retoqueteados estos números, pero no, son los votantes, es la gente que viene votando y también es la misma gente que en otras preguntas, como veíamos, hay algunas cosas que no está tan convencida. Pero bueno, se ve que de la imagen del presidente, y esto se relaciona con algunos datos que hemos mostrado en capítulos pasados de cómo evalúan al presidente y cómo evaluaban al entorno, la imagen del presidente sigue siendo muy positiva a punto tal de ser probablemente el dirigente con mayor imagen positiva de todo el país. Pero mencionaste al pasar a Cristina Kirchner, también en estos datos estamos viendo un poquito a Axel Kicillof. Esta pregunta que durante todo el año, o si querés, mira, desde que asumió mi ley, siempre tuvo un tipo de respuesta, parecía esclarecerse con las elecciones de provincia de Buenos Aires y con un refortalecimiento de Axel Kicillof como líder de la oposición. Me parece que a raíz de la elección nacional
volvió a estar este fantasma de quién lidera realmente la oposición y vemos como un nadie es la opción más votada en todos los encuestados. ¿Qué me decís de esto? Puede, o sea, ¿sentís que la elección nacional volvió a reaparecer o a entrarle tantas dudas a la oposición? Primero, como vos decías recién, nosotros durante todo el año mostramos las imágenes de los principales dirigentes. Me parece que de estos dirigentes que estamos midiendo acá, salvo alguno que capaz no sea Adorni o Caputo, no lo medimos siempre, ahora los medimos porque o Santilli, porque se estuvo hablando mucho de ellos. Al resto los medimos siempre y cuando tuvieron más imagen negativa unos o más imagen positiva otros, lo mostramos y bueno, nada, esto es lo que... la- esta es la parrilla de imágenes que tenemos hoy en noviembre y, y lo que sí vemos es que Kicillof se desinfló mucho desde la elección de septiembre, donde tenía una imagen positiva mucho más alta y me parece que fue un poco por cómo le dieron vuelta la elección a la provincia de Buenos Aires, donde había ganado por 15 puntos, y cómo esa pelea esa pelea que vuelve a resurgir, esa discusión sobre quién es el líder del peronismo que vuelve a resurgir, incluso genera que propios, cercanos al kirchnerismo, al peronismo, no lo vean tan positivamente a Axel Kicillof. Hay muchos enojados con él. La principal es Cristina Kirchner, me parece, porque desdobló la elección e hizo que resurja ese antiperonismo que salió a votar a Milei y que no lo había votado en la elección, que no había ido a votar directamente en la elección de provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que el que le hayan dado vuelta la elección en provincia de Buenos Aires y la pelea que vuelve a resurgir con Cristina por ver quién es el líder del peronismo, hace que la imagen positiva de Kicillof baje mucho respecto de lo que veníamos viendo, que se posicionaba después de haber ganado en septiembre como el claro líder de la oposición. No sé si te acordás que incluso unas semanas después hasta, hasta había el programa de Pagni que se decía que tomaba mate a las 11 de la noche y bueno, y toda esa historia. Parece que eso quedó viejo, donde hoy ya no se habla de Axel y me parece que el peronismo tiene algo que resolver adentro, primero entre sus dirigentes y después, saliendo un poco de lo que venimos hablando, también me parece que lo que tiene que definir es una postura, ¿no? Es dónde se va a parar, cómo se va a parar el gobierno como oposición a Milei. Porque lo que vimos durante toda la campaña es, tenemos que estar todos juntos para frenar a Milei, pero no vimos una propuesta de cómo van a resolver las cuestiones. Y me gustaría retomar también un poquito lo que vos decías de, hoy en la agenda se habla de equilibrio fiscal y todos están de acuerdo con eso, incluso la oposición. El tema es que cuando rascás un poquito y les preguntás, bueno, ¿y cómo lo vas a lograr? ¿Dónde vas a recortar vos si vos asumís para mantener ese equilibrio fiscal? Y ahí no están tan de acuerdo en qué responderte. Entonces, me parece que esa falta de nitidez de un programa y de un plan económico y de país es lo que hace que el líder de la oposición hoy con el 37% sea nadie. Porque nadie tiene un plan o un programa para enfrentar a Mila y solamente o por lo menos si alguien lo tiene, no lo muestra. Porque lo que te estuvieron diciendo todo el año es, tenemos que estar juntos para frenar a Milei. Bueno, ¿y el plan cuál es? Y quizá mucha gente que no está tan de acuerdo con lo que plantea Milei tampoco sabe para dónde ir porque no le muestran nada del otro lado. Me parece un poco que ese es el resumen de por qué con el 37% lidera nadie la oposición. Y además esto de que se decía de las listas soft, de no hablar, Tayana no salió a hablar en ningún lado, me parece que queda bastante al descubierto de que no funcionó y no funcionó de manera muy contundente. Y creo un poco que como para sumarle a esto del deterioramiento de la imagen de Kicillof, al contrario de cómo recibió Milei aquella derrota y cómo salió con el discurso desde el búnker y ya desde el vamos mostró un cambio de actitud. Kicillof creo que no lo hizo desde su discurso del búnker después de haber perdido la provincia y de haber perdido a nivel nacional de manera tan contundente. Habló él, no hablaron los candidatos, e igualmente él parecía que no estaba haciendo una autocrítica. Entonces, para contrario de cómo sí Milei salió y que por lo que vemos en la imagen de la gente o cómo evolucionó
la percepción de la gestión de Milei de la gente. Para contrario de eso, lo de Axel estuvo mal, no hizo una autocrítica, no se mostró abierto a entender a las urnas, si se quiere, y hasta fingiendo un poco de demencia, bueno, al final no fue bárbaro, cuando realmente no lo fue así, no había de nada de qué agarrarte, o sea, realmente no había nada de qué agarrarte. El peronismo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, peor todavía, porque venías de 15 arriba y perdiste por uno, no tenés nada de qué agarrarte, y si vos ante esa situación no salís mínimamente a decir, che, vamos a reunirnos y vamos a entender lo que nos dijeron los argentinos para ver cómo podemos mejorarle la situación a los bonaerenses. Y no estás viendo, no estás entendiendo el mensaje, y también eso explica un poco después cómo la gente dice, che, hermano, la gente votó esto y vos en vez de decir, che, nos confundimos con la estrategia, vamos a pensar algún plan o algo, o escuchar a la gente por lo menos, salís y fingís demencia de los resultados y creés que la cosa va bárbaro, y bueno, papá, no está viendo la película, ¿no? O sea, vos encima así vas a dirigir la provincia de Buenos Aires, me parece que no tiene sentido, y que así como la gente valoró aquello de Milei, esto de Axel le puede estar jugando en contra. Totalmente. Así que bueno, esos son los números que tenemos acá a noviembre. Quedará a ver qué pasa, Santi. Quedará a ver qué pasa. Esta semana, no sé cuándo saldrá el capítulo, hoy estamos a lunes, pero esta semana Santilli y Adorni terminan de reunirse con los últimos gobernadores que le faltan para poder acordar un poco y me imagino que estarán teniendo negociaciones, digamos, para después del 10 de diciembre y vamos a empezar a tener hasta el 10 de diciembre un poco más de claridad y certeza sobre el fondo de estas reformas de las que hablamos durante todo el capítulo, que se vienen y que son inminentes y que están al caer. Y vamos a empezar a tener un poco más de información, así que va a estar interesante seguirlo. Y bueno, por mi parte no queda mucho más no queda mucho más por decir. Me parece que No, está todo Tommy, dicho y quedamos a la espera. tal cual, tal cual, tal cual. Agradecerte por tu tiempo, agradecerte por los datos. Me parece buenísima esta sección, yo la valoro muchísimo porque creo que la gente puede ver, y no solo los datos concretos que muy bien recogen ustedes, sino tu análisis, que tal vez alguien como yo, falto de experiencia, pueda analizar o deducir cierta cosa de un dato, y vos con el ojo mucho más entrenado aportás y nutrís mucho más a la discusión. Tommy, agradecerte nuevamente. A la gente que todavía nos está escuchando, no se olviden de suscribirse. Si llegaron hasta acá, me imagino que les gustó la charla. Es un botón acá abajo, no les cambian nada, y a nosotros nos acerca un pasito más a que YouTube nos empiece a pagar por el contenido y poder vivir de esto. Sin más, agradecerlos. Nos vemos la próxima. Gracias, Tommy. Gracias a quien está atrás. Y bueno, que tengan lindo día.